Nous écoutons à présent Capucine Boisdin, vice-présidente de la Commission de la Recherche, qui va nous présenter Dora María Tellez Argüello. Durante 50 años, Dora María Tellez Argüello se dedicó a luchar por la democracia, por los derechos de las mujeres y por la justicia social en su país. Destacaré su trayectoria excepcional como mujer, como demócrata y como historiadora, para al final llamar la atención internacional sobre la represión de todo pensamiento crítico en Nicaragua. En primer lugar, su trayectoria como mujer ha sido excepcional. Nació en 1955 en Matagalpa, una región montañosa de Nicaragua. En esta época, y en este país de tradición católica y conservadora, no se esperaba que las mujeres pudieran tener un protagonismo político. Dora María tuvo la fortuna de crecer en una familia de clase media con un padre agnóstico y anticlerical que le enseñó a usar un fusil igual que a su hermano. Pero de ahí a dejar los estudios de medicina para entrar en la guerrilla clandestina, había que tener una audacia fuera de lo normal. Su determinación y sus capacidades destacaron rápidamente. En 1978 ya es comandante, el grado militar más elevado de la guerrilla. Es una de las 10 mujeres con este grado, al lado de 34 hombres. Los Somoza gobiernan entonces el país de manera brutal y autoritaria, de forma casi continua desde 1936, con el apoyo de los Estados Unidos. Los sandinistas luchan con éxito contra la dictadura y gobiernan de 1979 a 1990. Dora María Tellez promueve entonces en estos círculos masculinos los derechos de las mujeres, y no solamente sus derechos materiales, sino también sus derechos reproductivos. Como ministra de Salud, en la segunda mitad de los años 80, organiza grandes campañas de vacunaciones en el mundo rural y se dedica a promover programas de educación sexual y de planificación familiar. Su acción recibe el Premio Especial de la ONU, Educación, Ciencia, Cultura, por los progresos realizados en el segundo país más joven de América Latina después de Haití. Si hoy muchas mujeres están al frente de la oposición política en Nicaragua, es gracias a mujeres como Dora María Tellez, porque ella es de las que abrieron camino. Ella es de las que lucharon para que el lugar de las mujeres en el poder fuera natural. Dora María Tellez también es una demócrata irreprochable. Cuando los sandinistas pierden las elecciones en 1990 contra las coaliciones de derechas y centroderechas, Dora María Tellez tiene que entregar el poder a su sucesor y lo trata como un adversario político, no como un enemigo. Este último también le agradece por su transmisión irreprochable, subrayando un detalle. Dora María Tellez le entregó el vehículo de función. Dora María Tellez no se apega ni al poder ni a sus símbolos, sino a los principios que lo justifican. Y este gesto no es anecdótico. Dice todo de su concepción del Estado, de la continuidad democrática y de la responsabilidad política. Su rectitud y su simplicidad nos recuerdan la de otro guerrillero y hombre político que nos acaba de dejar, José Mujica, en Uruguay. A diferencia de Daniel Ortega, su antiguo compañero de armas que llegó a la presidencia, Dora María promueve un enfoque reflexivo y crítico sobre las prácticas políticas del régimen sandinista en el poder. Aboga por el diálogo democrático interno y la apertura a otras fuerzas políticas en el debate público. Al oponerse a la toma del poder por Ortega dentro del partido sandinista, fue expulsado. Invirtió entonces su energía y sus convicciones en el movimiento renovador sandinista que fundó con otros compañeros y compañeras. Desde 2021 este partido se conoce como UNAMOS, Unión para la Renovación Democrática, posicionado en el centro izquierdo. En 2008, cuando su partido fue ilegalizado, se declaró en huelga de hambre en una plaza pública para exigir el respeto a la ley. En 2009,
junto con otras figuras políticas, exigió públicamente el respeto a la Constitución que Daniel Ortega había reescrito para poder presentarse de nuevo como candidato en 2011. Durante más de 20 años ha participado en todas las luchas sociales, ecologistas y feministas contra el canal interoceánico, contra la reforma de la seguridad social, contra la violencia hacia las mujeres. Durante los últimos años en particular ha participado en las luchas por las libertades democráticas, por la libertad de asociación, la libertad de manifestación y el respeto del Estado de Derecho. En estos combates políticos, Dora María Tellez siempre dio de su persona. Nunca se exilió a pesar de las amenazas. Dora María es una mujer valiente y una opositora sin reproche. También defiende una obra intelectual rigurosa y precursora. Después de 1990, cuando los sandinistas pierden las elecciones, Dora María no solo deja el poder, sino que retoma el camino a la universidad y elige estudiar historia. Se tornó una referente internacional para la historia económica de América Central en los siglos XIX y XX, como lo demuestra el artículo que redactó sobre este tema para la Oxford Research Encyclopedia, lo voy a conseguir, of Latin American History en 2017. También ha publicado textos que analizan los problemas contemporáneos de la democracia en su país, uno de los cuales en francés en Foro de América Latina. Pero hoy me centraré en la aportación de su libro, titulado Muera la gobierno, colonización en Matagalpa y Jinotega, 1820-1890, publicado en el 99 por la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua, Huracán. El libro, aunque tiene 26 años, no ha envejecido. Su potencia sigue igual de vigente. Muera la gobierno. Es un grito de levantamiento que profirieron líderes indígenas en Matagalpa en 1881. El gobierno les había reclutado por la fuerza para tallar e instalar los postes de telégrafo en la región. La doctora Tellez escribe: para decirlo en pocas palabras, el progreso, entre comillas, llegó en hombros de los indios y se estableció contra los indios. ¿Por qué? Porque, como lo demuestra con documentación de primera mano, las parcialidades indígenas de su región eran entonces sujetos del rey y eran propietarios de sus tierras, que habían negociado o comprado a la corona y a particulares. Pero sus derechos de propiedad fueron negados por la naciente república. Y les cito: una vez expropiados, los indios eran obligados a comprar de nuevo las tierras donde vivían y trabajaban desde la época colonial. Como en otras regiones de América Latina, el periodo liberal republicano ha sido más adverso para las comunidades indígenas que el periodo colonial. Y no es que la conquista y la colonia fueran periodos favorables. Pero fue la colonización interior, como la llaman, del siglo XIX, la que originó su pobreza actual. Les cito: los indígenas fueron los colonizados civilizados del siglo XIX. Todo su libro, basado en datos demográficos, jurídicos, económicos precisos, escribe la historia de la construcción del Estado-nación nicaragüense, la expansión de la economía de mercado a costa y sobre la marginalización indígena. Dora María Tellez es de los historiadores precursores que escribieron la historia a partir de la posición de los intereses y de las palabras de los indígenas. Ante esta trayectoria de vida y de pensamiento, ¿cómo no indignarse contra su violenta encarcelación el 13 de junio de 2021? ¿Cómo no indignarse con todo lo que sufrió en la prisión del Chipote, en Managua, durante 17 meses, con sus compañeras y compañeros privados de luz, palabra, lectura y escritura? Como nos pudo decirlo hoy, al menos el doctorado honoris causa de la Sorbonne le dio un poco de compañía en la soledad de la cárcel. Desde su liberación, el 9 de febrero de 2023, la doctora María Tellez es apátrida. Fue despojada de su nacionalidad
al igual que los otros 221 activistas, por supuesta conspiración y traición a la patria. Todos fueron expulsados del país con destino a Estados Unidos. Ahora España le ha dado la nacionalidad a todos. Han pasado más de 2 años y hoy nos complace poder darle la bienvenida y entregarle en persona este título honorífico. Hoy también compartimos su inquietud frente al aumento de la represión en Nicaragua. La ofensiva a todo pensamiento crítico se dirigió en primer lugar contra la prensa y provocó el exilio de numerosos periodistas. Desde 2021 también ha afectado a las universidades. En 2023, el gobierno ordenó cerrar la Universidad Central Americana, mejor conocida como la UCA, una de las principales universidades jesuitas de la región, que alberga numerosos archivos valiosos y constituye un foro para la crítica intelectual y científica. Pero no se trata de un caso aislado. Otras 36 universidades han cerrado desde 2021. Cientos de estudiantes han sido dados de baja y ya no pueden continuar sus estudios. Las reformas de 2022 y 2023 ponen fin a la autonomía de las instituciones de educación superior. Estas reformas son incompatibles con el derecho a la educación y a la libertad académica. En Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo han tomado el control de todas las instituciones. Ya no hay contramodelo. La mayoría de los partidos de la oposición han sido prohibidos y sus miembros perseguidos, exiliados o encarcelados. Más de 1000 ONG han sido ilegalizadas para debilitar a la sociedad civil. En las filas de los representantes electos, el año pasado se llevó a cabo una gran purga para destituir a muchos alcaldes y funcionarios municipales. El pasado enero, una reforma constitucional reconoció a Ortega y Murillo como copresidentes del país y amplió aún más sus mandatos. Murillo también se convirtió en el jefe del ejército. Todo está preparado para facilitar un relevo negotista entre el presidente envejecido y enfermo y su esposa. Desde su exilio, junto con otras compatriotas, en particular Ana Margarita López Vigil, su compañera, y muchos otros activistas, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, la doctora Dora María Telles trabaja incansablemente para dar a conocer la existencia de estas violaciones masivas de derechos humanos cometidas por el gobierno Ortega Murillo. Al entregarle hoy en persona su doctorado honoris causa, compartimos la esperanza de que la comunidad internacional se ocupe del caso Nicaragua, que el pueblo nicaragüense recupere su soberanía, que los crímenes cometidos bajo el régimen autoritario de Ortega y Murillo sean juzgados y que Nicaragua recupere su libertad. Muchas gracias. Merci Capucine. Donc, le président de la Sorbonne Nouvelle, Daniel Moucharzel, va remettre à présent les insignes du doctorat honoris causa à Dora María Tellez Arguello. Il va d'abord agrafer sur son épaule l'épitoge, signe de son grade doctoral. Il nous remet à présent la médaille et le diplôme. La médaille, voilà. Voilà. Nous allons maintenant écouter notre nouvelle docteure, si on peut dire, Dora María Tellez Arguello, qui va nous proposer une conférence sur le titre suivant: Autoritarismo, ni libertades, ni justicia social. Muchas gracias a Sorbonne Nouvelle, a su presidente, el señor Daniel Mouchard.
presidente, que ha estado aquí con nosotros hoy, al Instituto de Altos Estudios de América Latina, INEAL, y a su director Dennis Mertin, a Marín Laure, que hizo la propuesta, la proposición que ha hecho también junto con ella una muy generosa presentación hoy. Y quiero agradecerle por permitirme compartir estas reflexiones, pero especialmente por darle voz a Nicaragua. El momento en que se necesita que Nicaragua tenga una voz. El 12 de junio del 2022, en una de las escasas ocasiones en que a quienes estamos encarcelados en la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional de Managua se nos permitía ver a nuestros familiares, pude hablar con mi hermano Oscar. Había transcurrido un año desde que fui secuestrada y sometida a confinamiento en solitario, sin permiso para leer, escribir o socializar de manera alguna. Ver a mi hermano y a mi sobrino, que era un momento de alegría especial. Una hora para escuchar las noticias de la calle, comentar mi condición y ajustar los requerimientos de apoyo de alimentos secos o bebidas que el penal permitía para complementar la magra alimentación que recibíamos. Instalado en una pequeña habitación con técnica de escucha y grabación de audio, que luego era cuidadosamente transcrita para la jefatura policial. Debíamos ponernos de pie y hablarnos al oído lo que realmente era importante. Fue así como mi hermano me susurró rápida y escuetamente que esta universidad me había concedido un doctorado honoris causa. Sin poder expresar mis emociones, al término de la visita regresé a la penumbra de la celda, sintiéndome acompañada por ustedes y agradeciendo profundamente ese gesto, una demanda de libertad y respeto a mi integridad y a la del resto de presas y presos políticos en Nicaragua. En noviembre de 2022, el periodista y amigo exiliado Carlos Fernando Chamorro le expresó mi gratitud que ahora puedo entregarles personalmente. En aquella cárcel compartíamos destino con activistas, periodistas, empresarios, feministas, campesinos, profesionales, estudiantes, intelectuales, ex candidatos presidenciales, personas que trabajaban en fundaciones y organizaciones no gubernamentales, liderazgo político nacional y local, militares en retiro, antiguos guerrilleros sandinistas, sacerdotes y personal de apoyo de las iglesias. Fuimos acusados de traición a la patria, informados en audiencias realizadas en las madrugadas y enjuiciados en procesos sorpresivos y sumarios. Pude conocer a mi abogada y conversar con ella durante minuto y medio antes de escuchar las pruebas presentadas por la Fiscalía, 2 mensajes enviados de Twitter, una declaración mía en una audiencia virtual en el Parlamento Europeo. Era claro que estaba siendo condenada por pretender ejercer mi derecho a la libertad de expresión, por criticar al gobierno, por ser opositora. El juicio, un acto precocinado, situaba en el banquillo de los acusados a los derechos y libertades de cada nicaragüense. Y así lo expresé cuando me permitieron hablar. Después llegó la condena de 8 años de prisión, la segunda de mi vida. 45 años antes fui condenada a 7 años de cárcel por participar en la lucha armada contra la dictadura de la familia Somoza. Como puede verse,
El proceso inflacionario también ha afectado el precio de ser oposición. Gracias a actos de solidaridad como estos, a oraciones, presiones, demandas, fue excarcelada y desterrada en febrero de 2023 hacia los Estados Unidos, junto con otras 221 personas que guardaban prisión política en el país. Horas después llegó el despojo de nuestra nacionalidad, la confiscación de bienes y pensiones, la eliminación de registros y títulos académicos, la desaparición de nuestras referencias del registro civil de las personas. Nos decretaron la muerte civil, castigo que se extendió a nuestras familias. Desgraciadamente no han sido hechos excepcionales. Nicaragua está desgobernada por la familia Ortega Murillo, que en los últimos 7 años ha llevado a la cárcel al menos a 2.000 nicaragüenses, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta 2023. Todos rehenes sometidos a todo tipo de torturas, vejámenes, tratos crueles, abusos e ilegalidades. En ese tiempo, el régimen ha liquidado organizaciones, asociaciones, partidos políticos, gremios y movimientos sociales, confiscado universidades, medios de comunicación, propiedades y empresas, prohibido toda actividad pública, criminalizada toda protesta, expulsado y enterrado pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas, confinados las imágenes religiosas al interior de los templos, pues también han cancelado las procesiones, temerosos de cualquier expresión popular. Centenares de personas son fotografiadas cada semana, debiendo pedir autorización policial cada vez que desean salir de sus casas a realizar cualquier gestión. El hostigamiento alcanza a quienes publican en sus redes sociales lo que los agentes del régimen consideran son expresiones adversas al gobierno. El asedio, el espionaje y la persecución son partes de la vida cotidiana de un país convertido en una gran cárcel donde las oportunidades se han cerrado. Centenares de miles de nicaragüenses han escogido la ruta del exilio y la emigración, tratando de encontrar alternativas de sobrevivencia en paz en otros países. A la fecha, un 12% de la población total del país ha abandonado Nicaragua desde 2018. El silencio se ha impuesto en violento contraste con la narrativa oficial de país feliz, próspero, seguro y en paz. En Nicaragua hay una dictadura de 2 cabezas. Esta no es una afirmación política, sino la constatación de una realidad que ha sido llevada a la letra de la Constitución en febrero de este año. El régimen, en cuya cúspide se instalan como copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, marido y mujer, subordina sin recato de ninguna especie la totalidad de las instituciones del Estado, incluyendo el sistema judicial. Todo está sujeto a su poder. La nueva, ilegal e ilegítima Constitución solamente ha ajustado el ropaje legal a la realidad de la tiranía. En un régimen dinástico como fue el de la familia Somoza, que hace descansar su control político en la represión, en la manipulación institucional, en la anulación de los derechos y libertades y en la liquidación del Estado de Derecho. Al igual que la familia Somoza, se ha constituido un grupo oligárquico que acumula poder económico mediante la apropiación de los recursos públicos y un gigantesco entramado de corrupción. No es una dictadura que se instaló en un día. Ninguna lo es.
La familia dinástica ha expandido su poder mediante un proceso progresivo y sostenido de corrimiento de los límites establecidos al poder político. En 2007, a pocos meses del retorno de Ortega al poder, 8 líderes feministas fueron llamadas a la fiscalía para enfrentar acusaciones por abortistas en una campaña instrumentalizada por el régimen, calificándola de diabólicas. En junio del 2008 se canceló la personalidad jurídica de mi partido, el Movimiento Renovador Sandinista, y en octubre fue allanada la sede del Movimiento Autónomo de Mujeres. Desde entonces, la ofensiva contra organizaciones y agrupaciones señaladas de opositoras no se detuvo. Cada vez el régimen vendía la idea de que era una acción única y necesaria para la paz y la seguridad nacional. Luego llegó el fraude electoral y la reelección inconstitucional. Se amplió la restricción de derechos políticos y sociales. Se amenazó la vida y propiedad de campesinos e indígenas para imponer la fantasía de la construcción de un canal interoceánico. El autoritarismo se impuso en comunidades, universidades, vecindarios, hasta que la suma de todos los agravios desató las protestas de la mayoría del pueblo en abril del 2018. Fue entonces que el régimen respondió a sangre y fuego. Más de 320 personas fueron asesinadas y impuso su hegemonía con un estado de terror, convirtiendo a Nicaragua en un páramo en el cual solo hay derecho a trabajar y sobrevivir si se guarda silencio. Lo que sucede en mi país se va repitiendo en otros. El Salvador, nuestro vecino, recorre el mismo camino, con un gobierno encabezado por Nayib Bukele, en control de todo el aparato institucional, aliado con las Fuerzas Armadas, quien bajo el pretexto de combatir a las maras, una amenaza a la vida de los salvadoreños, ha violado los derechos humanos de miles de personas que permanecen encarceladas, sin acusaciones, sin procesos, ni juicios, ni visitas familiares. Legitimado por la seguridad en las calles de su país, en medio de acusaciones de corrupción y denuncias de su acuerdo con las maras, Bukele ha desatado una ofensiva contra las organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación independientes, reprimiendo protestas de gremios y campesinos. Señalar al gobierno ya es un delito. Ruth López, una voz potente de denuncia de la corrupción gubernamental, ha sido secuestrada y los periodistas del Faro amenazados. Se implementa un tentador manual del autoritarismo, copiado sin rubor alguno de un país a otro. En el mundo, líderes autoritarios emergen y se instalan, montados en olas de popularidad cultivadas en redes sociales, con victorias electorales construidas, estimulando y alimentando la polarización social, inventando teorías conspirativas, creando y difundiendo información falsa, reivindicando la represión, estigmatizando a sectores sociales y políticos, marcando enemigos para aniquilar por pensar distinto, por reivindicar derechos, por aspirar a sociedades con equidad. La oleada autoritaria es la avanzadilla de una revuelta conservadora mundial profundamente conectada a las nuevas oligarquías. Quienes hemos vivido épocas de dictadura y luchado contra ellas, vemos con preocupación los nuevos autoritarismos cabalgando hacia la sociedad del pasado. La de caudillos ansiosos de poder total, mujeres silenciosas destinadas a la reproducción, confinadas en las cocinas de sus casas
o totalmente en la sombra, como en Afganistán, personas de género y orientación sexual diversa, acosadas, perseguidas y penalizadas, afrodescendientes, indígenas, campesinos y trabajadores sometidos y silenciados. Las personas migrantes en todas las latitudes son ahora el enemigo a quien culpar por la inseguridad, por el desempleo, por la pobreza, señaladas de ser la causa de las frustraciones sociales y acusadas de pertenecer al crimen organizado, se les persigue, criminaliza, encarcela o deporta sin consideración a los más elementales derechos humanos. La revuelta conservadora convoca a la marginación y a la discriminación de toda persona percibida como diferente. El discurso y la práctica de los nuevos autoritarismos carece de sutilezas. Su lenguaje y narrativa es descarnada y simplista. La idea de que la tierra es plana, que las vacunas son lesivas, que el cambio climático no existe, que la libertad de cátedra y de expresión son nocivas, que las investigaciones científicas deben obedecer a criterios ideológicos y que las universidades son centros de difusión de ideas perversas, arrastran la consideración de que la sanidad, la educación pública y las pensiones dignas son cargas de las que hay que prescindir. La aspiración de construir sociedades incluyentes y solidarias ha sido colocada en la diana. La narrativa autoritaria y conservadora reivindica la consecución de riquezas a cualquier costo y conceder más beneficios a los que tienen más, quitándole a los que tienen menos. Otros autoritarismos se presentan con ropajes diferentes. El régimen de los Ortega Murillo en Nicaragua ascendió bajo la promesa de la justicia social, pero el país sigue siendo el segundo más pobre del continente americano, solo superado por Haití. La añoranza del fascismo, el colonialismo y las dictaduras militares se fomentan negando lo que sucedió. Las terribles violaciones a los derechos humanos, el dolor y el desgarro vividos por la humanidad. En aras de la difusión del imaginario de la revuelta conservadora, en algunos países se proscribe hablar del pasado, se censuran textos en las escuelas, se reeditan listas negras de libros a desaparecer de las bibliotecas, se pretende decidir lo que debe enseñarse en las aulas escolares, se publican listas de palabras prohibidas en los textos oficiales y en las universidades. Es un intento de borramiento de la memoria y liquidación del sentido crítico para volver a levantar las banderas del odio, del poder sin límites, de la supremacía racial y la pretensión de derechos territoriales por alegatos históricos o descaradas ambiciones geoestratégicas. Borrar la memoria es indispensable para atraer a la juventud y edulcorarla es útil para convocar a los antiguos leales de los autoritarismos. Para las personas de mi generación que hemos participado en luchas políticas y sociales, los cambios en las décadas pasadas han sido dramáticos. Hemos vivido los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial, al colapso del colonialismo y las dictaduras militares, la crisis del llamado socialismo real, las aperturas democráticas, la ampliación de derechos en todas las latitudes, los cambios tecnológicos y las inmensas posibilidades de comunicación instantánea con cualquiera en cualquier parte del mundo. El mundo cambió para mejor en muchos aspectos. En otros, como la pobreza que acosa a gran parte de la humanidad, no. Las diferencias entre los países desarrollados y inventos son cada vez mayores y ese desbalance nos afecta a todos.
Actualmente la juventud siente que su realidad actual no es la satisfactoria que desean y que su expectativa de futuro no está despejada, que los modelos democráticos no responden a sus preocupaciones y demandas, que no se les escucha, que no se les considera. Constatan que las democracias están afectadas por la corrupción, la política de oligarquías, la parálisis, los conflictos continuados, la falta de soluciones oportunas. Quien afirme ahora que el sistema no sirve, tendrá respaldo. Un gran sector de jóvenes se abre campo luchando por más y mejores espacios democráticos, por más y mejores condiciones para su porvenir y el de su familia, para lograr una sociedad que incluya a todos, con equidad, próspera y solidaria. Pero hay grupos que se han encaminado al repudio total del sistema, sumándose al premeditado descrédito de las instituciones, escuchando los cantos de sirena del autoritarismo y la revuelta conservadora. En la solución de estos desafíos está la posibilidad de cerrar las puertas del pasado que se viste de futuro. Este momento nos exige erigir barreras sociales, consensos de rechazo a las pretensiones autoritarias y movilizar las fuerzas para ampliar la democracia. La fortaleza institucional de cada país está sometida a una prueba decisiva frente al empuje autoritario que desafía los linderos al poder político. En mi país, Nicaragua, las frágiles y débiles instituciones no pudieron convertirse en un valladar que frenara el ánimo dictatorial de la familia en el poder. Los espacios democráticos fueron sepultados con la complicidad de quienes debían preservarlos. No hubo refugio que amparara nuestros derechos constitucionales. Y cuando llegó el momento de los crímenes y el tiempo de los encarcelamientos, quienes debían procurar justicia ya se habían convertido en sicarios políticos del régimen autoritario. La vida nos dice que contemporizar con el autoritarismo no lo frena y que más bien tiene graves consecuencias. Si el poder autoritario encuentra indiferencia o complacencia al conculcar derechos de otras personas, de otros grupos sociales, pronto vendrán por los míos. La amenaza a los derechos de otros es también la amenaza a mis derechos. No podemos volver la vista en otra dirección o mirar lo que sucede a nuestro alrededor y en el mundo con anteojeras de cuero. La hambruna en Gaza, la brutal criminalización del pueblo palestino en nombre de la guerra contra el terrorismo, las muertes de niñas y niños, la pretensión de expulsarlos de su territorio para construir un gigantesco complejo turístico nos desafía a todos. Ese camino no ha llevado a la paz y a la seguridad a los israelitas ni a los palestinos, solo a un sufrimiento indecible. Lo que sucede en el resto del mundo, en los Estados Unidos, en Argentina, en El Salvador, en Nicaragua, en Afganistán, en Venezuela, en Irán, en Rusia, en Ucrania, en Haití, en Cuba, en Europa, nos desafía a todos. Ahora mismo hay mujeres presas en Irán, en confinamiento en solitario, como lo estuve yo, por luchar por libertad y dignidad. Centenares de presos y presos políticos en Venezuela y Cuba. Migrantes cruzando o ahogándose en el mar Mediterráneo o en el Río Grande, huyendo de guerras y pobreza. Miles de migrantes en Estados Unidos están en este momento escondidos en sus hogares por miedo a ser detenidos y llevados a una cárcel de Luisiana o Guantánamo para ser deportados en masa a cualquier sitio. Nuestra sensibilidad y compasión
es un capital decisivo en estos días, como lo es también nuestra perseverancia. Este es el tiempo en que nos corresponde marcar los límites, no a la destrucción de las democracias, sino a su fortalecimiento, a la ampliación de derechos, no a su restricción, a una mayor representación de la ciudadanía para construir las sociedades de este siglo intercomunicadas, interconectadas, diversas e inclusivas, interdependientes y solidarias. Nuestro desafío es contribuir a la búsqueda de respuesta a esos grandes problemas, remontando la borrachera autoritaria con un sólido compromiso por un mundo más justo. No puedo concluir sin recordar que en las cárceles de Nicaragua hay personas presas injusta e ilegalmente por ser consideradas opositoras, por tratar de ejercer su libertad de expresión. Ellas siguen requiriendo nuestra solidaridad y nuestras voces, exigiendo su libertad incondicional. A ellas y a ellos dedico este honor que me han concedido. Muchas gracias a la Sorbonne Nouvelle, a sus autoridades y a su personal por acompañarme en circunstancias difíciles, por honrarme de esta manera y a ustedes por acompañarme ahora. Muchas gracias.